libro de Marcos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo 2 versos. Libro de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer versos 21 y 22, y dice así la palabra del Señor. Marcos 1, 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad para con nosotros, por tu amor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Señor, nosotros necesitamos en todas las cosas de tu ayuda, en todas nuestras áreas, Señor, en las áreas de evangelización, en el área de la música, en el área de la palabra. Señor, en todas las áreas que tú nos has permitido que llevemos a cabo, Señor, necesitamos siempre tu ayuda. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Abra nuestro sentido para comprender a la perfección todas tus cosas, Señor. Nosotros confesamos que sin ti nada podemos hacer. Tu poderoso Espíritu llene nuestro corazón, nuestros pensamientos, nos ilumines en todo y nos lleves adelante, Señor, rumbo a la perfección. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Hemos tenido el martes pasado una reunión con los hermanos que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Una hermosa reunión. Hemos tenido de parte del Señor una hermosa enseñanza para que los que han sido bautizados sean renovados y para que ellos comiencen a andar y a vivir en el Espíritu. Y esto es para que también después los que quieran recibir la promesa del Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, hermano, también nos podamos reunir un poquito más adelante con los que quieran recibirlo para pedirle a Dios, para que la promesa, que lo que Jesús dijo, se cumpla en el corazón de los que han creído y el bautismo en el Espíritu Santo se produzca. Hemos tenido una reunión muy hermosa que justamente tiene que ver con todas estas cosas que nosotros venimos hablando. Nosotros hemos venido hablando justamente cómo es que el Espíritu del Señor decía en el libro de Isaías, capítulo 61, versos 1 y 4, que hemos estado leyendo, que el Espíritu del Señor es sobre de mí y hame enviado. Y nosotros dijimos que Dios ha hecho algo en nosotros, ha puesto la fe en nuestro corazón, gracias a su buena voluntad de que mandó a los enviados con una palabra que al hablarla y nosotros prestar atención, poner oído, oyendo lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, se abrió nuestro oído y mediante el oír entró la fe dentro de nuestro corazón. Una fe para que nos apoderemos de la justicia de Dios, una fe para que a nosotros nos trasladase del mundo de las tinieblas a la luz del Señor, nos trasladase de un reino al otro, del reino de las tinieblas al reino de los cielos, y una vez que nos introdujo en el reino del Señor, ahora sí nosotros, hermanos, comenzamos a aprender la vida del reino. Eso es lo que venimos a hacer a la iglesia siempre. Venimos a aprender la vida del reino, la forma de vida, cómo Dios quiere que nosotros, que pertenecemos al reino de Dios, quiere que nosotros vivamos, y de ahí viene una renovación del entendimiento. Entonces dijimos que para que haya un cambio de accionar, tiene que haber un cambio de pensamiento. Y eso es lo que venimos a hacer a la iglesia, es decir, a quitar nuestros pensamientos humanos y dejar que la palabra de Dios sea la que nos vaya renovando en nuestro entendimiento para que vayamos profundizando más en cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces dijimos que nos fue dado la fe
la fe dentro de nuestro corazón para que nosotros creamos a todo lo que Dios dice en la palabra del Señor. Y hablamos de una fe que está ligada con la obediencia, que no es la fe solamente para ser salvos, sino que es la fe de los escogidos de Dios. Y cuando ya nos introducimos al tema de los escogidos, entonces ya hablamos de los que el Señor antes conoció y predestinó para que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y no solamente para que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, sino para que lleven a cabo la misión que Dios le encomendó al Señor. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo Cristo, Jesús, en los días de su carne, anduvo haciendo bienes y anduvo, hermanos, llevando a cabo la obra de Dios. El apóstol dice, anduvo haciendo bienes, anduvo sanando a los oprimidos por el diablo, dice, anduvo dando libertad a los cautivos. Y nosotros vimos en el libro de Isaías justamente cómo es que el Señor, hermano, se manifestó Dios a través del Señor en esta profecía del libro de Isaías. Y nosotros leímos acá en este libro de Marcos, capítulo 1, verso 22, cómo es que dice que los que escuchaban al Señor se admiraban de su doctrina. Cuando usted lee el libro de Lucas, capítulo 4, Lucas justamente trae a la memoria el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1 al 4, porque la Biblia dice que Jesús, entrando en la sinagoga, le fue dado el libro de Isaías para que él lo lea. Y cuando le fue dado, dice, abrió en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre de mí, me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel y a proclamar el año agradable de la buena voluntad del Señor. Y la Biblia dice que cerrando el libro, los miró a todos y le dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Esta escritura hoy se ha cumplido. Por eso en el libro de Lucas 4, verso 22, dice que todos daban buen testimonio de Jesús y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Nosotros leímos en Marcos 1, 21, 22 que se admiraban de la doctrina que tenía el Señor porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiere decir que los escribas tenían una forma y enseñaban la palabra, hablaban de la palabra, pero ¿sabe qué? Lo que ellos hablaban no producía nada, porque lo que ellos hablaban era una letra muerta, una letra muerta que sencillamente mencionaban texto bíblico, mencionaban las escrituras, pero lo que ellos hablaban y lo que ellos decían no producían nada en el corazón de los demás. Sin embargo, nosotros leemos, hermano, que justamente lo que salía de Jesús era otra cosa, porque dice, se admiraban de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad. Y en Lucas dice, se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Quiere decir que detrás de la palabra, porque Jesús no hablaba otra cosa más que las escrituras que enseñaban los fariseos, era la misma escritura que Jesús mencionaba, pero lo que ocurría es que uno tenía solo la palabra muerta, la palabra que no producía nada. Sin embargo, en otro, en Cristo Jesús, no solamente tenía esa misma palabra, sino que el espíritu de vida de Dios estaba dentro de él, y cuando salía la palabra, detrás de la palabra estaba el Espíritu. Y cuando detrás de la palabra de Dios está el Espíritu, produce. Por eso hemos estado viendo, como dijo el Señor, el Espíritu del Señor es sobre de mí. Y luego dice, me ha enviado. Entonces, si el Espíritu de Dios era sobre de él, y luego dice, lo ha enviado, y él habla la palabra de Dios, esa palabra produce en el corazón de los demás, porque no es una palabra muerta, una palabra que no hace nada, no, porque detrás de la palabra está el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida. Nosotros leímos ahí que dice que él enseñaba, dice, no como los escribas. Entonces, podía decir tal vez los escribas la misma palabra que decía el Señor. Pero una cosa es lo que salía del Señor detrás de la palabra y otra cosa es lo que hablaban los demás.
No era lo mismo. Por eso dice, se maravillaban, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba de una manera que ellos podían entender y le enseñaba de una forma que ellos se maravillaban de las cosas que nunca la habían percibido, pero que por el Espíritu de Dios, cuando hablaba Jesús, algo pasaba en el corazón de ellos. Algo pasaba. Por eso dice, el Espíritu del Señor es sobre de mí. ¿Por qué pasaba algo? Justamente porque el Espíritu de Dios estaba sobre de él. ¿Y por qué pasaba algo en lo que escuchaban? Justamente porque fue enviado. Entonces nosotros hemos estado viendo el valor de los enviados. Es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Cuando ella le dijo, tú eres judío y me pide a mí de beber. Y Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quien te dice, dame de beber, tú pedirías de él. Entonces el desconocimiento del don de Dios hace, hermanos, que no se le dé valor, pero a nosotros Dios nos abrió los ojos para que reconozcamos a aquellos que son de Dios, a los hombres de Dios, sabiendo que de los hombres de Dios ellos tienen una palabra que produce vida, una palabra que entra dentro del corazón del que escucha. Por eso es que creció en nosotros la fe, porque alguien habló, un enviado habló, y cuando el enviado habló una palabra, no de sí mismo, la palabra que Dios le dio, y cuando escuchó usted y yo la palabra, nuestro oído se abrió y la fe entró por el oír la palabra de Dios. Entró a causa de un enviado y de una palabra dada de parte de Dios. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre los fariseos y entre el Señor? La diferencia es que en la boca del Señor no solamente estaba la palabra, sino que estaba el Espíritu. No solo la palabra muerta, el conocimiento. Por eso en una oportunidad nosotros dijimos, ¿de qué sirve que tengamos conocimiento? Mucho conocimiento de la palabra si no hay espíritu dentro de nosotros que produzca vida en el corazón de aquel que nos escucha. Podremos hablar un montón de palabras, aburrir a alguien de tanto hablarle. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, lo aburrimos, lo cansamos. Después ya nos esquiva, no nos quiere escuchar. ¿Por qué? Porque son palabras humanas. Necesita el Espíritu, las palabras de Dios. Necesita el Espíritu, que vaya la palabra con el Espíritu que entra dentro del corazón y convierte, produce fe. Por eso, como enseñaba el Señor, no era lo mismo como enseñaban los escribas. Los escribas enseñaban con su entendimiento, con su intelecto. Jesús enseñaba con el Espíritu de Dios, que son dos cosas diferentes. Por eso el Señor no está buscando personas que tengan 5 o 6 dedos de frente. No, Dios está buscando hombres y mujeres de fe. Ha escogido Dios a los pobres de este tiempo ricos en fe, justamente para proveerle, para darle lo que necesita, para iluminarle, para llenar su corazón de lo que Él quiere, hermano, llenarlo, para iluminarlo y para que mediante la fe sean llenos, sean, hermanos, bautizados con el Espíritu Santo, y ahora sí, la palabra de Dios con el Espíritu esté en su boca y se cumpla en ello. Ciñe tu espada en tu muslo, oh valiente. Entonces, alguien que no solo tiene la palabra, sino que tiene el Espíritu. Nosotros miramos a Pablo y dice que Pablo, él fue criado a los pies de Gamaliel. Pero, ¿sabe? Gamaliel no tenía el Espíritu. ¿Y qué es lo que le enseñó? Palabras. ¿Qué es lo que le va a enseñar? Palabra. Hay seminarios que se hacen y todos nosotros podemos participar de seminarios, pero ahí no vamos a recibir espíritu, vamos a recibir palabra de un conocimiento de las escrituras, de la letra. Pero la letra no produce vida, la letra mata. Lo que produce vida es la letra con el Espíritu de Dios. La letra y el Espíritu produce vida. Por eso, ¿cómo es que nosotros, hermano, creció la fe y se manifestó la fe? Porque había una palabra de Dios, palabra escrita, movida por el Espíritu Santo, porque había un enviado, alguien que antes de mandarlo, primero lo llenó. Por eso dice, el Espíritu del Señor es sobre de mí, vino sobre de mí, está sobre de mí, y ahora Él me ha enviado. Jesús mandó a los discípulos también que ellos vayan a predicar. Pero
antes que vayan a predicar, Él le mandó y le dijo, no se vayan de Jerusalén, primero esperen. Esperen en el monte alto, esperen ahí, esperen hasta que sean embestidos del poder, hasta que reciban el poder del Espíritu de Dios. Cuando venga el Espíritu Santo sobre de ustedes y reciban el sello, el bautismo del Espíritu Santo, entonces ustedes van a estar recién capacitados para que la palabra que salga de ustedes no sea una palabra vacía, sino que sea una palabra que salga con espíritu. Porque para que salga la palabra de Dios con espíritu, debe estar el Espíritu de Dios en la palabra, en la persona que lo habla. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en la persona que lo habla, entonces cuando habla, no solamente dice una palabra, sino que esa palabra mediante el Espíritu penetra en el corazón. Por eso nosotros leímos, se admiraban, dice, de la doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿cómo enseñaban los escribas? Justamente con su entendimiento, con un entendimiento, una inteligencia humana, un conocimiento humana de las escrituras. De esa manera enseñaban, como los que enseñan en la escuela una materia o enseñan en la escuela los números y las letras, así como alguien que enseña con un entendimiento humano para enseñarle a otro la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, así recibida de esa manera, no produce nada. No produce nada en el corazón. Por más que hable bonito, por más que hable, hermano, con palabras bien rebuscadas de las escrituras y haga cita bíblica, si el Espíritu de Dios no está metido dentro de su corazón, solo serán palabras. Palabras que van a matar y no van a dar vida. Porque mediante la palabra va a querer exigir, y por la palabra va a querer mandar, y por la palabra va a querer ordenar, y por la palabra, ¿cuántas veces nosotros dijimos, cuántas veces los hermanos se equivocan diciéndole a las mujeres, te tenés que sujetar, y ellos mismos no se dan cuenta que ellos deben sujetarse a su cabeza que es Cristo. Y su cabeza que es Cristo nunca le dijo, te tenés que sujetar, sino que lo fue llevando y lo va llevando y lo va llevando, y en su amor nos envuelve y en su amor nos convence y en su amor nos va perfeccionando. En su amor. Nunca, hermano, dije, tenés que sujetarte. Jamás nos dijo el Espíritu a nosotros eso. Jamás nos dijo, hermano, el Señor que es nuestra cabeza, la cabeza del varón, al varón que se tiene que sujetar. Y si el Señor no le dijo eso, que es su cabeza, ¿por qué usted tiene que decir y hacer uso de esas palabras? ¿No ve que es una palabra humana, hueca? Toma la palabra de Dios y se la quiere encajar a alguien humanamente, con un intelecto y con un conocimiento humano, que esa palabra no produce nada. Pero cuando esa palabra, la palabra de las Escrituras, sale con el Espíritu de Dios, eso produce dentro del corazón. Porque el que la oye, oye la voz de su Señor. La voz de su Señor. Entonces nosotros miramos, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en el libro de Lucas dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Nosotros hemos hablado en una oportunidad de cómo es el servicio de la alabanza. Y dijimos que Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y vimos cómo en el Antiguo Testamento danzaban, bailaban, porque lo hacían con el alma. Por eso es que David dice, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, alaba. No había espíritu. Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu. Entonces, esto decía de lo que iba a ser, de lo que iban a recibir, aquellos que iban a creer y en la forma que tenían que andar para hacer un servicio, hermano, en el espíritu. Quiere decir que el servicio en la carne se terminó, se acabó. El canto en la carne se acabó, no va a ningún lado. La predicación, hermano, en la carne se acabó, no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a los que han creído algo que se llama Espíritu Santo para que mediante el Espíritu de Dios ellos profeticen, mediante el Espíritu de Dios ellos prediquen, mediante el Espíritu de Dios ellos canten y sus cánticos sean cánticos espirituales que se elevan delante de la presencia del Señor, de hombres espirituales que aman a Dios,
que aborrecen el pecado, que aborrecen lo malo, lo mundanal y que aman a Dios con todo su corazón. Entonces ofrecen a Dios un sacrificio agradable delante de Él. No nos olvidemos, Dios nos está llevando, hermano, para que nosotros sirvamos a Dios en espíritu, porque el servicio en la carne no sirve, es solamente un servicio humano, carnal. Por eso es que Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué Dios mete el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios está tan interesado que los que no han sido sellados con el Espíritu Santo reciban el bautismo del Espíritu Santo? Porque justamente es mediante el Espíritu de Dios que nosotros tenemos que llevar a cabo la tarea en las diferentes áreas. Diáconos llenos del Espíritu Santo, músicos llenos del Espíritu Santo, y cada servicio que se hace lleno del Espíritu Santo. Es la manera y es la forma, a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. A la manera de los hombres por obligación, a la manera de Dios es por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros somos llamados a participar de un ministerio que no es el ministerio de la letra. Por eso, gracias al Señor por lo que saben textos de memoria, por aquellos hermanos que conocen la palabra profundamente con su entendimiento. Gracias a Dios por ello, pero es insuficiente si el Espíritu de Dios no está en nuestras vidas. Es insuficiente, no sirve. Es necesario que esperemos, hermano, el bautismo del Espíritu Santo, que busquemos el bautismo del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la tarea. Si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, entonces vamos a hacer una obra humana, una obra con palabras humanas. Y no hace falta. Dios no necesita de lo humano. Dios necesita de lo que Él ha dado en el corazón de los que creen, de su Espíritu Santo. Porque Él quiere hacer, Él quiere obrar y Él quiere actuar a través de un cuerpo, de aquellos que se consagran para Dios y le entregan a Dios su vida. Le dicen: Señor, mi vida es tuya. Yo soy tuyo, haz de mí como tú quieras, Señor, aquí estoy, donde tú me mandes yo iré, y donde tú me digas, hermano, que me vaya, yo, Señor, iré para allá. Es decir, hombres y mujeres que sean capaces de amar a Dios sobre su propia vida, sobre su propio entendimiento, sobre su propio conocimiento, inútil sin el Espíritu Santo del Señor. Por eso la enseñanza de Jesús no era lo mismo que la enseñanza de los escribas. Podían hablar la misma palabra, pero no producía nada la de los escribas, porque faltaba ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Ellos tenían un tal Tértulo, un orador, muy orador, y que hablaba la palabra de Dios como Gamaliel, hablaba las escrituras, pero no producía nada. ¿Por qué? Porque faltaba el Espíritu. Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento si no está el Espíritu de Dios? Por eso este tiempo es un tiempo de buscar la promesa de Dios, de buscar el sello del Espíritu Santo, de buscar, hermano, el bautismo del Espíritu Santo. Este es un tiempo de buscar, un tiempo de pedirle al Señor: Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Yo quiero llevar a cabo la obra. No lo quiero hacer en la carne ni con mi conocimiento. Quiero hacer todas las cosas con tu Espíritu. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, bautízame, y que usted se tire ahí en la presencia del Señor y llore, y no me voy a levantar hasta que no me bautice con tu Espíritu Santo. Lo necesito. Porque para llevar la obra y la gran comisión hace falta el Espíritu de Dios. Nosotros hablamos hace poquito de la necesidad que tenemos de orar con nuestro entendimiento y de orar con el Espíritu. Porque hay dos clases de oración. Una es la que nosotros oramos con nuestro entendimiento y entramos a orar. Y otra cosa es cuando damos lugar al Espíritu, los que tienen la promesa del Espíritu Santo, y dejan que el Espíritu Santo, hermano, se manifieste. Porque Él pide por nosotros con gemidos indecibles, como nosotros no sabemos pedir. Y habla un lenguaje que los hombres no entienden, sino que es el lenguaje de Dios. Por eso es que necesitamos, hermano, el sello, es decir, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, que el Señor nos bautice para que nosotros podamos llevar a cabo esta tarea que solo se puede hacer mediante el Espíritu de Dios, que es la gran ventaja que ha dado Dios a todos los que creen. Por eso, lo primero que nos dio fue la fe,
¿Para qué? Para que creamos a todo lo que Dios dice. Y creyendo a todo lo que Dios dice, vamos en búsqueda, hermano, del bautismo del Espíritu Santo. Y vamos en búsqueda de este Espíritu con el cual nosotros haremos prodigios, proeza en la presencia del Señor. Porque somos llamados no a un ministerio de los escribas. Somos llamados a un ministerio del Señor Jesús. Cuando nosotros leemos en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Ve? ¿Dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde está la gran sabiduría? ¿Dónde está el gran conocimiento de las Escrituras? ¿Dónde está? El apóstol Pablo, él dice, nuestra competencia no es de nosotros, no es porque somos muy inteligentes y retenemos cada texto, cada versículo. No se trata de eso. Nuestra competencia no viene por nosotros mismos como para que nosotros pensemos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El que nos ungió, el que metió su espíritu dentro de nosotros y el que nos envió. Por eso dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros creímos, por lo cual también hablamos. ¿A causa de qué? A causa del Espíritu de Dios que se metió dentro de nosotros y nos envió. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un mandamiento del Señor para los suyos, para aquellos hermanos que tienen oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Porque este no es un tiempo de quedarse, este es un tiempo de la manifestación del Espíritu de Dios a través de aquellos vasos llenos de su Espíritu Santo, bautizados con su Espíritu Santo y que van en busca de las cosas más excelentes todavía, con una competencia que no es humana. Por eso Pablo dice así, no que seamos competentes por nosotros mismos. No nos miren como que nosotros somos los poderosos y los competentes. No, nuestra competencia no es de nuestro propio razonamiento, de nuestro propio entendimiento. No es porque somos más inteligentes que ustedes. Quiero decirles, es al revés. Nosotros somos lo menos sabios que ustedes. Lo que ocurre es que el Espíritu de Dios ha venido sobre de nosotros y lo que ocurre es que el Espíritu de Dios nos ha enviado, nos ha dado la palabra y las palabras que hablamos no son nuestras, son de Él que la da y que nosotros la hablamos y detrás de la palabra sale el Espíritu de Dios obrando en los corazones. Por eso se metió la fe dentro de nosotros por la palabra de un enviado. Alguien que fue enviado de Dios con la palabra de Dios y que al oírla produjo en nosotros fe. Abrió nuestros oídos y la fe vino por el oír y el oír vino por la palabra del Señor. No porque eran competentes de sí mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros miramos al apóstol Pablo y vemos que su competencia como humana lo tiene como basura. Lo tiene como basura. Él no quiere nada, hermano, que provenga de su propia humanidad. Él lo quiere todo del Señor. Conocerle al Señor, ir más allá, conocer su voluntad, conocer cómo es Él. Su propia competencia la tira a un costado, su conocimiento, su inteligencia, según lo aprendido de Gamaliel, lo tira a un costado por el inminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice. Quiere decir que la dependencia de Él no era de sí mismo, era de Dios. Una dependencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Se da cuenta? Quiere decir que el ministerio que a nosotros nos fue dado no es el ministerio, hermano, de la letra, de la palabra de ida, del conocimiento humano, del conocer textos, versículos. Ojalá todos ustedes conozcan, hermano, toda la Biblia de palmo a palmo de memoria. Pero no se trata de un conocimiento humano para hacer una aplicación humana con una enseñanza humana, porque una aplicación humana con una enseñanza humana no produce nada.
Usted escucha a aquellos que han ido a estudiar, hermano, la palabra de Dios en estudios bíblicos, y usted va a escuchar, usted le habla de la justificación, dice, sí, yo creo, sí, nos enseñaron la justificación, gran tema la justificación. Y usted le pregunta, ¿y usted qué es justo o pecador? Somos todos pecadores. Entonces, dicen que conocen la justificación porque pasaron por ahí en un estudio humano y le dijeron, esa puerta es la puerta de la justificación. ¿Ve? Bueno, ahora sigamos de largo. Entonces, con un estudio humano se sigue de largo con una mentalidad humana. Por eso es que Dios lo que ha hecho, ha enviado su Espíritu Santo, es decir, ha ungido para que nosotros no nos dejemos llevar por nuestro pensamiento humano, sino por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que dice, el Espíritu del Señor es sobre de mí. Y sabe que Él me ha enviado. Y Él me ha dado una misión. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados, a los cautivos y a los presos. ¿Sabe por qué? Porque el clamor de ellos subió delante de los oídos de Dios. Hay un pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 23, donde dice lo siguiente. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, de Isaac y de Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios como hijos de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que hizo? El clamor que subía del dolor, de la servidumbre que estaba Israel, hermano, ese clamor subió delante de Dios y Dios lo miró y se acordó que eran justamente de la simiente de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Mandó un Salvador. Miramos a los hombres, a la humanidad. Lo que pasó con Israel es justamente lo que pasó con los hombres. ¿Sabe qué? El diablo que ha venido a hurtar, matar y destruir ha puesto justamente, hermano, en abatimiento a los hombres, en quebrantamiento, en cautividad. Los metió presos de tal manera que gimen, que lloran, que se lamentan. Están en una situación que no saben qué hacer. ¿Sabe? Esto también subió delante de la presencia de Dios. Y cuando Dios escuchó y miró, se acordó de Adán. Porque los hombres son el Adán que él hizo en el huerto del Edén. Se acordó de Adán. Ellos eran su Adán, el que formó en el huerto del Edén. Por eso envió a su Hijo Jesucristo con esta misión. La misión de ayudar en el gemido de los hombres. La misión de ayudar no al pueblo de Israel solamente, sino a todos los hombres en la redondez de la tierra, porque todos los hombres proceden de Adán, de su Adán. El mundo, los hombres son el Adán que Dios formó en el huerto del Edén. Se acordó Dios y envió para ellos justamente un Salvador. Un hombre sobre el cual dice, el Espíritu del Señor está sobre de mí. Me ungió el Señor, me envió a causa del clamor de los hombres, me envió a predicarle a los abatidos, a los quebrantados, a los cautivos, a los presos. A proclamarle que es el año agradable del Señor, el año que Dios le agradó, que inclinó su oído para escucharlo, a que le digan a los hombres que ha venido el tiempo, el año agradable, que Dios se acordó de ellos, que el dolor de ellos subió delante de él y que él envía un Salvador, que quiere ayudarlo, que quiere levantarlo, que quiere cambiar su situación de quebrantado, de abatido, de cautivo. Él quiere poner óleo de gozo, manto de alegría, gloria en el corazón de ellos. Es lo que Dios quiere para su Adán que mira en la tierra, gimiendo al cielo. Por eso es que envió a Jesús. Y por eso cuando vino Jesús, Él no vino solamente con palabra hueca, vacía, palabras, hermano, que no producían nada, sino que Él vino con la palabra de Dios y el Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, es el Espíritu. Y es lo que Dios metió dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que metió dentro de nuestro corazón? Justamente envió
su espíritu dentro de nosotros. Por eso a los discípulos les dijo, no se vayan a predicar todavía, vayan, suban, esperen en el monte alto hasta que recibáis el poder del Espíritu Santo. Entonces cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, entonces ustedes van a estar preparados para llevar a cabo la misión. Dios lo va a ungir y no solamente le va a ungir, le va a dar la palabra en la boca. Y cuando ustedes hablen, las cosas que se va a producir en el corazón de los que lo oyen. Por eso nosotros vimos a Cristo. En el libro de los Hechos habla y habla del Señor y dice cómo anduvo sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él, porque había sido ungido y había sido enviado. Dios estaba con él. Entonces, ¿qué estuvo haciendo? Sanando a todos los oprimidos del diablo. Así que la enfermedad es justamente una opresión del diablo mediante el cual los hombres se desesperan. Hay enfermedades que parece que no tienen cura, ya no saben qué hacer. Dolores, están en una situación tan mal que claman, no saben qué hacer, están desesperados. Bueno, justamente es lo que el Cristo Jesús anduvo haciendo, sanando a los enfermos, libertando a todos los enfermos oprimidos por el diablo, quitando la enfermedad de los cuerpos. Es lo que Jesús hizo. ¿Y qué es lo que había sobre de él? El Espíritu de Dios es sobre de mí y me ha enviado. Cuando usted lee en el Evangelio según San Juan capítulo 20 verso 21, Jesús dice así, como me envió el Padre, así yo os envío a ustedes. Así que la misma profecía dada para el Señor y que se dio cumplimiento en Cristo Jesús es la misma profecía que desciende hasta su cuerpo. El cuerpo de Cristo, esta es la iglesia, esto es nosotros. Por eso le dijo, esperen para que sean embestidos del poder de lo alto, y cuando sean embestidos del poder de lo alto, entonces ustedes van a empezar a operar cosas maravillosas. Cuando usted lee el libro de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18, dice así, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Y quiénes son los enfermos? ¿Y quiénes son los endemoniados? ¿Y quiénes son estos que están en esa situación? Justamente los abatidos, los quebrantados, los cautivos, los presos, aquellos a quienes nosotros, sobre quienes vino el Espíritu de Dios, hemos sido enviados a hablarle y a decirle que el año agradable del Señor no se ha terminado. El calendario de Dios no se ha cerrado todavía. El año sigue siendo el año agradable del Señor. Por eso dijimos, esa profecía habla de nosotros. Primeramente habló de Cristo y tuvo cumplimiento, y hasta el final del tiempo sigue hablando de esta profecía para el cuerpo de Cristo, es decir, nosotros, los que hemos creído, a quien Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo os envío. Vayan adelante, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Vayan, liberten a los hombres de sus opresiones y díganle que ha venido el año agradable de Dios. Vayan. Esperen ser embestidos y luego salgan en el poder del Espíritu Santo a llevar libertad a todos los hombres. A decirle que es el año agradable del Señor. Por eso nosotros vimos en el libro de Gálatas 5:16, cuando Pablo decía, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne está en contra del Espíritu. Y si nosotros andamos en la carne, ¿cómo vamos a poder hacer una obra espiritual? No la vamos a poder hacer. Por eso necesitamos nosotros andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu no tenemos que satisfacer los deseos que hay en ella. A causa de los escogidos que están afuera, que gimen por el maligno que los asedia y los hace sufrir. Su clamor sube delante de Dios. Por eso Él envía. Por eso Él mandó su Espíritu Santo sobre los suyos. Id, esperad. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, que de repente vino un viento recio. El lugar, dice, se llenó de un fuego glorioso y cayeron
lenguas repartidas sobre todos los que estaban allí. Dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua. Bautizados con el Espíritu Santo, con el poder para llevar a cabo la misión encomendada. Así que, hermano amado, hay una misión que debemos de hacer. Y esa misión es en la llenura del Espíritu Santo. Por eso, no dejemos de orar en todo tiempo y de velar. Los que han sido bautizados, no apaguen el Espíritu, sino que oren con el entendimiento y oren en el Espíritu. Porque el Espíritu del Señor va a pedir como mejor conviene por todos nosotros. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Hemos sido enviados con el Espíritu de Dios a dar libertad, buenas nuevas a los abatidos, a dar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de cárcel, y a decirle a los que están sufrientes, los hombres sufrientes, que ha venido el año agradable del Señor para ellos. Nos ponemos de pie. Agradecido a Dios por lo que ha hecho Él con nosotros. Nos ha dado de su Espíritu Santo, para que mediante el Espíritu de Dios llevemos a cabo tamaña misión: libertar a los hombres oprimidos, quebrantados, decirle el año que ha venido sobre de ellos agradable del Señor, y que la voluntad de Dios es que se le dé gloria, óleo de gozo, manto de alegría, y que Dios le va a dar otro nombre, un nuevo nombre. Serán llamados plantío del Señor. Oramos todos juntos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias por tu soberano llamado, tu supremo llamamiento a nuestras vidas, Señor, para llevar a cabo esta misión. Gracias por tu Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu Santo, tu bautismo que vas a producir en los que creen. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, por tu unción sobre nuestras vidas, por tu Espíritu que viene sobre de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has enviado a llevar a cabo esta tarea. El clamor de los hombres subió, Señor, a tus oídos. Por eso mandaste tu Espíritu y a tu enviado primeramente abriendo el camino, y ahora a la iglesia, que es su cuerpo, a llevar a cabo esta misión. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos por tan grande amor. Abundancia de Espíritu sea sobre de tus hijos y sobre de tus hijas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Pueden dar gloria a Dios, hermano? Alabamos el nombre del Señor.